Muchos han dicho que la ley realmente es una pelea de intereses. La gran mayoría de las leyes están hechas para fortalecer o proteger un interés contra otro interés. La mayoría, obviamente, todos tenemos en común. No queremos que haya asesinos por ahí, así que penalizamos el asesinato. Pero en India colonial, los ingleses también prohibieron el ejercicio del derecho natural de los hindús a producir su propia sal. Bueno, un poquito diferente, pero ellos sentían que el gobierno británico tenía el derecho al monopolio sobre la producción y distribución de la sal. Y así había sido por varios cientos de años antes que llegara Mahatma Gandhi. Ahora, lo interesante... ¿Y qué tan dañina es la idea de falta de valores como respuesta a los problemas que enfrenta la sociedad? Es lo que vamos a estar discutiendo esta tarde con el arquitecto Miguel Herros, que nos acompaña desde Houston, Texas, y cada miércoles aquí en Relax para abordar estructuras para crear justicia. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, ¿me escuchas bien? Alto y claro. Qué bueno. Pues sí, saben, por ejemplo, Mahatma Gandhi ganó notoriedad al desafiar abiertamente normas y principios que violaban sus derechos. Y es más, fue preso por producir su propia sal. Los británicos en esa época en India tenían un monopolio de sal, hicieron ilegal y lo catalogaron a él de inmoral. Es más, 60.000 otras personas con él fueron condenados de ladrones por haber hecho eso. Yo no creo que ninguno de nosotros diría que él era inmoral por esto. Es interesante con esta forma de abrir el tema de que simplemente romper las normas o las reglas no te hace inmoral necesariamente. Y creo que es un tema que vale la pena conversar sobre el hoy. Cuando lo incorrecto puede convertirse en lo correcto, es cuando la palabra moral entra en tela de duda. Hablemos un poco acerca de esto, porque mientras que mencionabas el ejemplo de Gandhi, ¿por qué no puedes vender tu propia sal cuando la estás produciendo tú? Porque lo comanda la ley. Sí, entonces estás violando la ley, es incorrecto. Pero si lo vemos desde la otra perspectiva, ¿por qué imponer ese tipo de leyes tan robustas que impiden, digamos, la libertad de comerciar, libremente, valga la redundancia? Y bueno, muchos han dicho que la ley realmente es una pelea de intereses. La gran mayoría de las leyes están hechas para fortalecer o proteger un interés contra otro interés. La mayoría, obviamente, todos tenemos en común. No queremos que haya asesinos por ahí, así que penalizamos el asesinato. Pero en India colonial, los ingleses también prohibieron el ejercicio del derecho natural de los hindús a producir su propia sal. Bueno, un poquito diferente, pero ellos sentían que el gobierno británico tenía el derecho al monopolio sobre la producción y distribución de la sal. Y así había sido por varios cientos de años antes que llegara Mahatma Gandhi. Ahora, lo interesante es que Mahatma Gandhi, comparado a otros compatriotas, incluso en su propio partido, quería hacerlo de manera pacífica. Bueno, por lo menos en papel pacífica terminó preso, que no es nada pacífico, con 60.000 otras personas que le siguieron lo que él estaba haciendo. Y él fue al mar, recogió agua, la dejó evaporar y se llevó esa sal caminando de vuelta hacia su ciudad, con 60.000 otras personas, bueno, mucho más de 60.000. Agarraron a 60.000 personas presas, los ingleses. Ahora, lo interesante de esto es que hay quienes se apegan al sistema para garantizar objetivos injustos. La ley en sí no necesariamente es justa o injusta, puede serlo o no, pero hay quienes se apegan al sistema para obtener objetivos obviamente injustos, mientras que otros lo transgreden como forma de protegerse contra la injusticia institucionalizada. Así que en Panamá quizás un ejemplo común está de esta contradicción que vivimos en Panamá. Podría ser que una persona que se ve obligada a pagar un soborno para recuperar un derecho que le corresponde legítimamente.
tener un permiso para un negocio o para poder construir un edificio. Aunque esta acción supone una violación de las reglas y los principios, no siempre puede considerarse inmoral, ya que su finalidad, al final de todo, es asegurar el acceso a un derecho fundamental. A ver, Entonces, hablemos entonces de los resultados esperados. Creo que todos centramos la mayoría de la atención en el porqué, la raíz, y nos olvidamos de lo que esperamos obtener al final. Y la bueno, discusión quizás giraría en torno a qué es lo que esperamos si hacemos A o si hacemos B. estoy en un congreso constitucional y la gran mayoría de los que están presentando las charlas, al final dicen que el problema está en nuestra cultura política. Somos corruptos. Porque bueno, ellos ven a las personas actuar de manera corrupta, entre comillas, así como Gandhi. Incluso los ingleses, aquellos con poder, aquellos que estaban creando las leyes y las normas, decían que Gandhi era una persona altamente inmoral. Había que educarlo con cívica democrática, porque estaba rompiendo la regla democrática según los ingleses. Igual nosotros nos catalogamos nosotros mismos o ciertos grupos, la mayoría de ellos con poder, nos catalogan a nosotros de que no tenemos cultura porque estamos obligados a meternos en cierto tipo de acciones para poder recuperar algo de nuestros derechos y nuestras oportunidades. Así que al punto, ¿a qué es lo que vamos? Hay que ver un poquito más allá de las acciones y ver qué es lo que realmente está haciendo que actuemos de una manera inadecuada. Si es realmente lo estamos haciendo por odio, por maldad, por razones oscuras, bueno, entonces sí somos corruptos. Pero si lo estamos haciendo para recuperar nuestros derechos, entonces no pueden catalogarnos de una cultura corrupta. A ver, para ponerlo un poco en contexto, Miguel, porque tú has señalado algo, lo que hemos escuchado en los últimos años, desde que recuerdo, han pasado varios gobiernos y ha aumentado el discurso de el problema es la harta corrupción que existe. Y recuerdo hace varios años decían, bajen a los corruptos, quiten a los corruptos, saquen a los corruptos. Y la pregunta aquí es, ¿eso es beneficioso? El discurso parece que sí, parece que la respuesta está en que quitamos a la gente mala, ponemos a la gente buena y con eso se arregla mágicamente el sistema. Y bueno, y si es así, entonces tenemos que ver quién está actuando de manera corrupta en el sentido de no que están rompiendo las normas solamente, pero lo están haciendo de manera injusta, fuera de Claro, buscar sus derechos y sus oportunidades. claro. Y Y Miguel, mire, tú pones aquí en un escrito que tengo tuyo acá a mano, algo que me parece muy interesante. Dice que la idea de la creencia de los valores como la raíz de la corrupción endémica favorece en realidad a quienes se benefician de ella. O sea que aquel que tiene este discurso de que el problema es la falta de valores y por eso hay corrupción, en lugar de ayudar a solventar el problema, lo que hace es que lo agrava. Es más o menos lo que lo agrava. entiendo como lo presentas. Y bueno, y vemos lo que pasó en India, por ejemplo. Los británicos eran los que tenían, bueno, estaban diciendo que el problema era personas corruptas, que no seguían las reglas. Y había que cambiar a esos corruptos. En Panamá es lo mismo. Si es que, de nuevo, estamos actuando para proteger nuestros derechos, ahora vamos a ver quién no está actuando para proteger sus derechos. Bueno, una persona, digamos, un empleado público que se ve obligado a usar su autoridad de forma que uno diría para ayudar a un grupo político, lo está haciendo ¿por qué? Bueno, desgraciadamente en Panamá la gran mayoría es porque si no lo hacen, él se va a meter en problemas legales o pierde su posición o sus familiares pierden sus otras posiciones en el gobierno o permisos o favores que le están haciendo. Así que no necesariamente el empleado público, el que no te dio el permiso, no necesariamente él es el corrupto. Yo tengo tantas historias sobre esto, pero no me voy a meter en específicos. No necesariamente él es corrupto.
Bueno, pero digamos entonces el que está apoyando a los políticos, estos grandes empresarios que siempre aparentan estar en el lado, no importa quién gane, siempre están del lado del que gana y le dan grandes beneficios. Bueno, obviamente ellos son los corruptos. Pero bueno, vamos a ver, si no hicieran eso, o sea, ellos tienen que proteger sus negocios. Si ellos no se metieran en estos actos, si no intercambiaran favores clientelistas, yo te doy todo mi apoyo económico y político para una vez que tú tienes el poder, me protejas mi negocio, pues entonces no quedarían desprotegidos. No tienen otra opción tampoco. No necesariamente están actuando de manera afuera de la moral. O sea, puede ser que no tienen otra opción para proteger sus propios derechos. Claro, Los ahora, políticos, entonces definitivamente tienen que ser los políticos los malos. ahora Miguel, Pero tampoco, Ajá. si vemos los políticos, el político que no trata, no hace estos intercambios, nunca va a ser electo, nunca va a llegar. Así que tú quieres hacer un poquito de bien, tienes que hacer estos intercambios. ahora, eso porque en teoría así es como funciona. Y es Bueno, como... en práctica yo diría que es así Sí, como funciona. no, y así es como, exactamente, o concebimos que es como funciona y va a funcionar de esa manera, lo ha sido siempre y creo que lo será, salvo que se añadan algunos ajustes al sistema para que el efecto no sea, digamos, tan severo. Hablo de los efectos de la corrupción. Pero tú colocas acá que la moralidad se centra en la búsqueda de fines justos. Pero es importante diferenciar entre adherirse a un principio o norma o comportarse moralmente. O sea, una cosa es adherirse al principio y la otra cosa es comportarse moralmente. ¿Cómo entendemos eso? O sea, ¿dónde está la diferencia? Bueno, de nuevo, digamos, la norma de que los hombres no usan falda. Bueno, obviamente si un hombre usa una falda te van a mirar mal, pero está siendo inmoral por ello, no tiene nada que ver con la inmoralidad. Hay otra norma, el de hacer filas para comprar un producto. Bueno, es una manera de organizar a las personas, pero también es una manera justa de organizar a las personas. Así que en ese sentido, hacer filas en el supermercado es una manera justa de organizar a las personas. Y quien corta la fila está rompiendo la moral, o sea está haciendo mal a otros. El que se cola, porque los hay, aquellos que se meten y no les importa y pasa. Está robando algo a otra persona, exacto. le está quitando su tiempo, que es ahora, una manera de robar. Ahora, esta norma no está escrita ni es penada, o sea, que no porque yo me colé en una fila me van a buscar la policía y me van a decir que metan a un preso porque se metió en una fila. Entonces bueno, ahí entra... de la moral, sí. Ahí quizás entra la parte, exacto, la que tú mencionabas de la moral, ¿no? Que entonces es cómo yo me comporto indistintamente de que haya o no una norma escrita, porque digamos que se entiende, porque es parte de la vida en sociedad. Todos, sí. Bueno, la ley ya lo penalizado. Ajá, Bueno, claro. es que hay dos maneras de motivar a las personas, que es la corrupción. La corrupción es, una vez más, cuando una persona tiene un interés contrario al interés común y se guía por su interés personal, que es contrario al interés común. Ahí es entonces cuando estamos hablando de corrupción. Pero la diferencia no es que la persona tiene un interés personal, el problema es que tiene un interés personal contrario al interés común. Así que todas las personas, todo humano siempre va a tener un interés personal. Ahora hay dos maneras de corregir este problema cuando hay una disyuntiva entre el interés personal y el interés común. Uno puede ser castigar a la persona lo suficientemente fuerte después de su acción que no le convenga ir en contra del interés común. Así que ignore su propio interés personal por el miedo de que lo vayan a castigar tanto que no vale la pena. Esa es una manera. Hay otra manera, y esto es importante para ir a responder a tu pregunta, hay otra manera que es, antes de que incluso se le ocurra cómo comportarse, alinear su interés personal con el interés común. Ahora, la distinción entre el interés personal y el interés común, estamos hablando 100% de moralidad, pero la ley no siempre está alineado con el interés común. La misma ley puede estar completamente opuesta al interés común. Es una cosa, pero la ley no solamente abarca cómo una persona se debe comportar, una lista como los 10 mandamientos, no matarás. Bueno, esto es claro, la ley te está diciendo cómo comportarte, pero también está el ejemplo que siempre hemos dado. La ley también estructura las interacciones entre los humanos.
si tenemos una botella de champaña y estamos entre completos extraños y aún y todos somos borrachitos y queremos toda la champaña para nosotros, y a uno le va a tocar cómo dividir esa champaña, o se va a poner la copa más grande, la más grande, mismo. claro, por supuesto. Sí, O no, la misma botella, si es posible. Así que no sabemos, va a ser al azar. A uno de nosotros al 5 nos va a tocar. Los 5 somos borrachos. ¿De qué tú crees que va a pasar? O sea, es un sistema tonto, un sistema corrupto el que le da a quien sea de ellos simplemente la decisión de cómo comportarse. Así tú escribas que es inmoral, la persona no va a poder aguantarse y se va a poner la copa más grande, que es lo que va a ser un sistema justo. Un sistema moral le dice, la persona que le toque dividir la botella entre las copas, le va a tocar la última copa después que los otros 4 hayan agarrado la suya. Bueno, entonces ahí va a esmerarse a poner exactamente la misma cantidad en cada una de las copas. Estás hablando de un sistema justo. Que es justo de lo que... Injusto, porque claro, sabes que en uno va siempre a llevar a malos fines. Va a hacer que las personas actúen de manera incorrecta, corrupta. Así que sí, uno podría decir, bueno, después una manera es que si no sirve igual, que a los otros le van a pegar a ese. Pero bueno, al igual eso no, ese sería después del acto. Pero al igual vemos que en estos sistemas tampoco funciona. ¿Por qué? Porque los 2 más grandes se van a, o 3 más grandes se van a aliar y no le van a dar nada a los otros 2. O puede ser uno, el más malito, y ese se va a quedar con la botella. Claro, y es lo que pasa con nuestro gobierno. Ahí quienes tienen el poder de las armas, y es el gobierno, y hay que tú te vayas en contra de aquellos que están en el gobierno, pero ellos sí pueden hacer lo que les da la gana. Es un sistema injusto. Así que el punto y de eso vamos a hablar, Miguel, quizás en el cambio, un poco también de los ejemplos de cómo poder mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque al final, sí, podemos esperar que la sociedad cambie y aprenda. Incluso hay quienes mantienen la idea, que para mí tiene toda la lógica del mundo, de que en la medida que se refuerce la educación vamos a tener una sociedad, pues obviamente más educada, pero que también tome mejores decisiones. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, quizás sí, puede ser que tengamos una sociedad educada, pero con un sistema que permita que afloren todos los sentimientos de corrupción y que se creen o se propicien todos los escenarios para que el que tenga mayor poder saque mayor ventaja. Así que habría que analizarlo, lo hacemos a la vuelta, si te parece, para seguir con estructuras para crear justicia. Y volvemos a conversar con el arquitecto Miguel Herros, autor de Estructuras para crear justicia. Vanguardias del diseño constitucional, estamos hablando un poco acerca de la dañina narrativa de la falta de valores. Esto es un juego de palabras porque, por supuesto que sí tenemos que hacer hincapié en la necesidad de los valores morales y éticos, y que esto de alguna forma coadyuva al desarrollo adecuado de las sociedades. Pero quizás hay más allá, quizás no es la razón, sino el resultado. Le vemos otro enfoque. Miguel. Sí, al final antes del cambio, dijiste algo muy, muy interesante, y hay que realmente pensar en ello para poder entender lo que yo estoy diciendo. Mientras las personas estén más pensando en otros, sepan más sobre la moralidad o lo que sufren otros, pues bueno, en general van a actuar mejor, uno diría. Pero esto conlleva el que están actuando por maldad. Pero Gandhi, al romper la ley, no lo estaba haciendo. No importa cuánta más educación cívica y moral tú le ibas a dar a Gandhi, no iba a actuar diferente. Él estaba actuando en protección de sus propios derechos. Y mientras que en Panamá estemos actuando indebidamente, pero para resguardar nuestros propios derechos, no importa cuánto más tú le enseñes a las personas sobre los valores cívicos y morales, vamos a seguir actuando de la misma manera. Porque la razón que estamos rompiendo las reglas y estamos actuando, entre comillas, de manera corrupta, no es excepto para, bueno, resguardar nuestros derechos. Así que, bueno,
lo más que tú puedes hacer al educarme más sobre educación cívica y moral es, bueno, yo me daré cuenta más de qué tan mal lo están haciendo otros. Pero el momento que me toque a mí resguardar mis propios derechos, pues lo voy a tener que hacer. Así que tenga que romper la norma, la ley o pagarle a alguien abajo de la mesa. Ay, Dios mío, conozco a tantas personas que han estado metidos en tantos problemas, quieren vender la casa y no pueden porque no le dan los permisos necesarios, hasta que al final le consiguen a alguien que le haga la palanca o otros que tienen que pagar por abajo de la mesa para poder vender su propio inmueble. Ahora, Miguel, O para tú sacar eres... o sea, Sí, claro. sacar permisos que les corresponden, pero duro, o sea, 100%. Y Miguel, tú como arquitecto, Miguel... Esas personas son inmorales. Así es. O que no lo van a hacer porque si le das más valores cívicos y morales, obviamente no. Pero Miguel, tú como arquitecto, pues yo creo que sabes qué pasa en esa rama. Muchas veces los permisos se convierten en un dolor de cabeza. Y claro, no vamos a entrar quizás en tantos detalles, pero se nota la diferencia en el tema de los permisos cuando se hace, digamos, donde tú estás en Houston o como se hace en Panamá. Bueno, obviamente, por lo que he escuchado, yo no he tenido que lidiar con esto en Panamá, pero bastantes personas conozco que sí. Y es que yo no necesito ni un permiso para vender nada. Bueno, para los planos sí los necesito, pero una vez más, después que yo me guíe a través de lo que dice la normativa, voy a estar perfectamente bien. Y no tengo ni una presión a alejarme de ella. Y quien me quiera presionar, pues no va a ir, yo no voy a ir a ni una parte porque simplemente no está en mis manos romper la normativa. Es otra cosa completamente diferente. En Panamá, desgraciadamente, vivimos en un país donde el gobierno es ¿cómo ponerlo? Es una herramienta clientelista, pero más que ello es una organización corrupta y está totalmente hecha para que aquel que tiene el poder pueda dar o no dar beneficios. Ahora, pero tú como lo planteas, Miguel, tú lo planteas, digamos, cómo está estructurado, porque estamos hablando de la estructura, no en sí de las personas. Creo que eso hay que dejarlo claro. Y hay que hablamos de que si es como si tuviéramos un juego de monopolio en donde cambiamos las reglas y en el juego de monopolio, pues aquel que se encarga de despachar el dinero del banco tiene la potestad de escoger qué propiedad comprar y qué no. Digamos, porque hay que cambiar las reglas para entonces definir en dónde está el tema cuando tú mencionas el porqué de la corrupción, o me equivoco. Aquí en Houston hay una población de venezolanos enorme y trabajan mucho en el gobierno local. Antes de que llegara Chávez, era tan corrupto el gobierno, o sea, la gente no se aguantaba. Y esas son las mismas personas que ahora están en Houston. O sea, salieron porque eran oposición, tuvieron que salir en los años después de Chávez. Pero ellos que estaban dando permisos o no dando permisos en Venezuela son los mismos que están dando o no dando permisos ahora en Houston. Pero allá se comportaban de una manera y aquí se comportan de una manera completamente diferente. Y son exactamente las mismas personas. La vez pasada estábamos hablando sobre, o tuviste el ejemplo de Acemoglu que da en su libro, también lo mismo. Hay dos pueblos mexicanos, uno del lado de la frontera americana y el otro del lado mexicana. Son la misma familia, la misma cultura, la misma gente. Y uno actúan totalmente apegados al derecho y la otra no. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Venezuela y Houston o entre México y Laredo, Nuevo Laredo, que queda en México, y Laredo, que queda en los Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, son las mismas personas, pero ¿por qué están actuando de manera tan distinta? Bueno, no es que a uno lo han educado con valores cívicos y morales más. Yo no conozco una clase que den de eso en el gobierno aquí local, pero es que están en otra posición. Llegaron aquí por mérito, toman su examen, llegan al puesto y no se los van a poder quitar a nadie mientras que estén haciendo el trabajo bien. En Panamá, ¿cómo llegan? O en Venezuela, ¿cómo llegaban a esos puestos? Todos, pero es que me los cuentan. Eran porque estaban en el partido político y estaban militando políticamente, y una vez que le daban los puestos tenían que dar favores, tenían que usar su posición para beneficiar
la red clientelista que lo estaba poniendo ahí. Aquellos que estaban con el partido, y aquellos que eran aliados, le daban permiso y a los otros no le daban. Y bueno, y le hacían la vida imposible a todo el mundo para sacar coimas. Y esas coimas no es que ellos se quedaban con ellas, iba para arriba, iba hacia los políticos. O sea, es un sistema completamente diferente. En uno, tú pones a un borracho a dividir las copas y bueno, obviamente se va a llevar la mayoría. En la otra, pues no, le toca la última copa, así que se va a esmerar por hacerlo bien. Pero entonces, aquí, Miguel, yo quiero rescatar una cosa. No se trata de que si las personas son corruptas, que lo que solemos escuchar a veces es, sí, lo que pasa es que hay que sacar a los corruptos, pero tú me estás planteando un escenario en donde la Actúan percepción corrupta. Sí, no sé si son corruptos, pero definitivamente Panamá están actuando de manera corrupta. Pero el sistema donde tú estás, que es lo que me mencionabas, no les impide que lo desarrollen, pues, esa corrupción, si te lo pongo de esta manera. Impide, no paga, no tiene sentido actuar de manera corrupta. Ok, me gusta que lo expliques así, sí. A ver, desarrollalo, sí, para poder entender. Sí, si actuaran, o sea, para llegar al cargo, tú no le tienes que hacer favor a ni un político, que es el que te va a dar el cargo. No tiene nada que ver con ni un político. No hay ni un político claro, que todo para llegar al cargo. Número uno. Número dos, el fiscal y todos los que trabajan, los subfiscales que trabajan abajo del fiscal, o el sheriff y todos los policías que trabajan abajo del sheriff, no llegaron tampoco a sus puestos por ni un político. El fiscal se lo ganó porque él fue a elecciones y todos los que trabajan abajo del fiscal, los subfiscales, están ahí por mérito propio. Así que si alguien le llega y digo, yo me merecía este permiso y me lo está haciendo imposible y veo que me está pidiendo coimas, yo voy a cualquier policía o a aquel fiscal y no tiene recursos. Esa persona, no es que el mismo político puso al fiscal y puso al policía y puso al que me tiene que dar el permiso, ni uno tiene nada que ver con los otros. Y si tiene la oportunidad un fiscal de agarrar a ese preso porque lo está haciendo mal individualmente, pues le va a ir mucho mejor en su vida porque lo va a tener en su resumen, lo que acaba de decir. Pero no es así en Panamá. Hay que se metan en contra de los políticos, uno de esos, o su red clientelista. El que termina siendo investigado es él, o a las maldades que le llevan a llegar es a esa persona. En general, no, siempre hay excepciones, pero son excepciones. Así que el sistema está hecho de manera distinta. Acá quieren que nosotros pensemos que las personas están actuando porque son corruptas, son personas malas y hay que cambiarlas. Bueno, Mahatma Gandhi también era corrupto según los ingleses y más. Fue a un juicio y fue hallado culpable. Pero Miguel, espérate. Sí, porque la otra parte que conocemos de Gandhi es al pacifista, pero es que Gandhi no lo estaba haciendo por inmoral, lo estaba haciendo para vamos. Su propio derecho. Entonces quizás hay que entender dónde pesa la definición de la inmoralidad o la figura de corrupción, porque claro, como tú mencionas, para el Imperio Británico en ese momento, pues la figura de Gandhi era un disidente, insurrector. Era esta persona que estaba en contra de todas las leyes y merecía un juicio porque era corrupto. Y luego te das cuenta de que, por otra parte, tienes otro peso que justifica las acciones y que nos debería poner a reflexionar sobre cuál es el fin. Así que es bien complicada la matemática, pero simplificar la gente buena y mala no va a llegar a que solucionemos nada. ¿Están actuando mal? Sí. ¿Podemos vivir en un sistema donde todo el mundo tiene que actuar corruptamente para protegerse? Pues bueno, entonces nunca vamos a llegar a la sociedad que queremos construir, donde realmente haya imperio de la ley, donde realmente haya justicia, donde aquellos que actúan mal les caiga el peso de la ley, donde todos vivamos en libertad real, en que tengamos justicia del día al día, donde las calles, el dinero para hacer los puentes y todo lo demás, o sea, cuadre. No es que el puente cueste 4 veces más de lo que debería costar. ¿Cuántos más puentes o mejores calles hubiéramos tenido llegando mucho más rápido a nuestra casa? En vez de estar en 1 hora en el tráfico, hubieras estado aquí. Yo en Houston puedo ir 40 kilómetros en más o menos 40 millas, pero 40 minutos. O sea, en Panamá es 20 kilómetros, te toma 1 hora y media, 2 horas. O sea, ¿pero por qué? No es porque no hay dinero en Panamá, o no, es porque se lo han robado la gran mayoría, o lo han invertido mal, o entre amistades y clientelismo. O sea, se olvidaron de realmente los temas
puntuales, necesarios que debe estar discutiendo una ciudad, sobre todo lo que tú mencionas de la movilidad. Aquí el discurso se ha centrado tanto en el aspecto de la corrupción y que ese es el problema, que nos hemos olvidado de tomarnos el tiempo de hablar acerca de los problemas que deberíamos estar abordando. Bueno, pero la corrupción, las personas encargadas de hacer eso son incompetentes en general. Puede ser hasta un abogado que pongan eso, pero ¿qué tiene que ver un abogado con el tránsito de una ciudad? Tú tienes que poner un ingeniero civil experto en eso, por ejemplo. Pero bueno, porque todo es clientelismo y no es que nadie está actuando completamente afuera de la moral como ellos la entienden. Todos están pensando, hey, quizás yo pueda hacer algún bien en este puesto. Hey, voy a poder poner a mis amistades, a mis copartidiarios en estos puestos. Están pensando no por maldad exactamente, pero porque ese es el juego. Si no lo hacen, pues ellos mismos están poniendo la soga al cuello. Algo que dijo nuestro presidente: nadie se pone él mismo la soga al cuello. Cuando puso a su propio abogado, lo propuso para ser nuestro próximo procurador. Ahora, ¿está bien o mal eso? Habrá gente que piensa de una manera o piensan de otra. Pero en el momento que le dieron esa facultad al presidente de la nación, pues ya se sabía qué es lo que iba a poner. Iba a poner a alguien que es aliado de él, porque es la única persona una persona que no se pone el cuello, la soga al cuello, la única manera que por lo que tú mencionas, pero lo que tú mencionas es un aspecto que muy poca gente yo he escuchado, porque aquí sí, porque el presidente, no, pero tiene la facultad. Entonces, quítensela, hagan como los Estados Unidos, que sea electo, y no solamente el nacional, pero también entonces que haya fiscales. O sea que mientras que el presidente, cualquiera que sea, el actual o el que venga, tenga la facultad, es inverosímil que se busque cuestionar la figura puesta por el Ejecutivo, porque así está constituido. Sí, o sea, no importa cuánto educación, ética, moral, X, Y, Z, religiosa tú le des, no se va a poner la soga al cuello. Es la realidad humana. Aquí no hay ni un Superman. Así que, de nuevo, ¿están actuando mal? En mi opinión, bueno, sí, pero desde su punto de vista lo están haciendo para proteger sus propios derechos. Así que no van a actuar de manera diferente. Y mientras que podemos educarnos a nosotros mismos sobre los derechos cívicos y morales, no va a cambiar nuestra acción. Y aquí viene otra cosa muy interesante, hablando de los derechos cívicos y morales, que nosotros pensaríamos que, bueno, pero quizás entonces en esas sociedades como en Suecia y Estados Unidos, Canadá, bueno, obviamente son personas más altruistas que actúan con más equidad. Pero bueno, hay pruebas y hay estudios que han medido eso. Uno es John List, y con on the Interpretation of Giving in Dictator Games, en la interpretación de dar en juegos de dictadura. Han hecho más de 18,000 de estas pruebas alrededor del mundo. Y no hay diferencia en el egoísmo, altruismo, equidad, inequidad entre sociedades. Y la diminuta que hay en los países de Centroamérica, somos más altruistas y actuamos con más equidad que en el norte. Así que, ¿cuál es la diferencia? Si a lo peor somos iguales, y si no, somos un poquito mejores que ellos en nuestra acción moral, cuando estamos puestos en la exactamente misma situación. Pues agarrar a 1,000 gringos y 1,000 panameños y vamos a actuar en general casi idéntico, y es nosotros un poquito mejor bajo la misma exacta situación. Pero vemos que en nuestra vida cotidiana estamos actuando mucho peor. ¿Cuál es la diferencia? Es la situación en la que nos hemos puesto nosotros mismos. Y sí hay una diferencia cultural. Y la gran diferencia cultural, yo siento, es que aquí en los Estados Unidos, cuando pasa algo así, sea en un negocio o en el gobierno, se enfocan en esa parte. ¿Qué en la situación hizo que la persona actuara así? Y en Panamá, ¿qué en la persona hizo que actuara así? Pues bueno, si te enfocas en la persona y no en la situación, pues vamos a tratar de cambiar presidentes una y otra vez, pero van a seguir actuando. O sea, ¿cómo garantizar que la persona que está ocupando dicho puesto actúe
nos va a tener siempre en la incertidumbre, porque bien lo dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos, y muy bonitos suenan los discursos cuando están en campaña, y estamos tan hastiados de eso que ya ni les creemos, pero hasta ahí dejamos la conversación. Quizás lo que planteas, Miguel, es darle una vuelta al discurso y tratar de ver cuáles son las situaciones y cómo corregir las situaciones y no las personas, o cómo corregir el sistema, las reglas del juego y no las personas, para que esto cambie los resultados a favor. Sin duda alguna, la educación moral no es algo en lo que yo estoy en contra de. Muy, muy bien. Y mientras los padres y los educadores y la sociedad le enseñe a otros o regaña a aquellos que están actuando mal, es una parte importante de crear una sociedad justa. Pero no nos podemos enfocar únicamente en ello. Tenemos que darle por lo menos igual peso a la situación en la que ponemos a las personas. Y una vez que comenzamos a ponerle algo de nuestro enfoque, de nuestra energía mental en ese aspecto del problema, no solamente al individuo adentro de lo que está de él, pero también en la situación en que ha aterrizado, vamos a llegar mucho, mucho más lejos. Y es algo que, bueno, a mí este tema me ha entusiasmado, y no solamente en la parte filosófica de por qué estamos mal, pero la segunda parte que es la importante, o sea, al final del día, que es, bueno, entonces, ¿qué sistema, qué estructura hace que en general las personas actúen mejor? ¿Cómo hacemos que aquel que tiene que dividir las copas de champaña lo haga igual? Bueno, que él no sea el que escoja, sino que sean otros que escojan las otras 4 y a él le quede la última. Ahí van a ver, no tenga moralidad, al igual, si tienen interés propio lo va a hacer bien, y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Bueno, Miguel, la verdad que ha sido una charla bastante interesante contigo esta tarde hablando de esto. Hay que ver la otra parte, ¿no? La otra cara, otra perspectiva. Y algo de lo que quizás no hablamos es el desarrollar ese pensamiento complejo del que habla el doctor Miguel Ángel Cañizales. Muchos todavía hablan de pensamiento crítico, súper fundamental para hacer esa introspección y ese análisis, y no quedarnos quizás con los discursos de siempre, los mediáticos, y las conclusiones tengan más peso. Creo que es bueno como que mirar otras perspectivas para poder aportar más a la discusión, y eso es lo que buscamos resaltar en este espacio. No una crítica, sino en cuestión un análisis poco, no voy a decir minucioso, pero distinto al que regularmente se hace acerca de la realidad, sobre todo desde la perspectiva constitucional. Háblanos de tu libro en los pocos minutos que nos quedan, a grandes rasgos de qué trata y, por supuesto, dónde se puede conseguir. Sí, Estructuras para crear justicia trata sobre las mejores herramientas empleadas para solucionar muchos de los conflictos de intereses que llevan a personas, incluso personas buenas, a actuar de manera distinta a el bien común. Entonces, tú cómo creas un sistema donde la misma persona, sea buena o mala, colocada en una posición, le convenga actuar de manera correcta. Otra manera de ponerla es su interés propio se alinee con el interés común. ¿Cómo hacen esta magia? No es algo que yo he inventado, sino simplemente me he concentrado en los estados de Estados Unidos. Cada uno de ellos tiene su propia constitución y vemos cuáles son las mejores estructuras, las mejores herramientas que han empleado para solucionar los grandes problemas que vivimos en Panamá, desde la falta de meritocracia dentro de nuestros gobiernos, a la falta de justicia dentro del sistema de justicia. Y bueno, de eso trata. Y en verdad es bien fácil de leer. Es 2 tomos, el segundo sí es un poquito más detallado, pero el primero simplemente te lo explica como si fuera un profesor dándote la clase, bien suavecito, y vale la pena leerlo. Lo pueden conseguir en cualquiera de las librerías judiciales en Panamá, jurídicas. Puyolo es una de ellas, Cultural Portobelo, por ejemplo, es otra. También a través de compras a través de la prensa web, también lo pueden hacer por ahí. Y sí, los invito a que lean el libro, agarren una copia y en verdad van a ver
nuevos horizontes. Es temas que no se hablan en Panamá y realmente tenemos que comenzar a hablarlo si queremos hacer una diferencia profunda y realmente que, bueno, perdure. Claro que sí, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Como siempre, esto va a quedar en YouTube en los próximos días. Nuestro compañero Diego Hurtado lo va a estar subiendo, así como muchos otros programas, así que pueden ir y mirarlo en nuestro canal de YouTube, Radio Ancon, en YouTube, y por supuesto dejar sus comentarios, consultas, preguntas, sus likes, suscríbase si no se ha suscrito, y aquí vamos a estar hablando de esos temas que usted nos coloca allí en los comentarios. Miguel. Sí, y si puedo decir una última cosa, cada vez que alguien está haciéndolo mal o piensen que es una persona corrupta, recuerden que Mahatma Gandhi era considerado corrupto en su época por un buen grupo, incluso por personas en su partido que estaban en contra de lo que él estaba haciendo. Así que hay que tomar todo con un grano de sal y realmente analizarlo para poder corregir los problemas que tenemos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Y aquí vamos a estar la próxima semana hablando más en estructuras para crear justicia contigo. Un saludo especial hasta Houston. Y bueno, cuídate. Feliz miércoles. Igualmente. Saludos a todos.